Muy buenas noches a todos. Reciban una cordial bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa Roca de Restauración, Casa de Restauración Rocafuerte, perdón, y que es dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y representadas acá entonces en la Casa de Paz en Colombia, que está bajo el liderazgo de Jenny, mi esposa, y quienes habla Carlos Avellaneda. Vamos a iniciar con una oración. Cerramos los ojos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Este momento, Señor, en el que estamos reunidos acá con las personas que tú has permitido que lleguen, Señor, y también con las personas que pueda que no estén hoy en este espacio, Señor, pero puedan escuchar esta enseñanza también en la grabación que queda montada también, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que hoy tenemos, Señor, y te pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y en especial de mi esposa Jenny, que hoy tenga la presencia tuya, Señor, para que pueda traer esta enseñanza y pueda llevar este mensaje, Señor, a las personas que hoy tienen sed y tienen hambre de ti, Señor. Que seas tú poniendo en cada uno de nosotros este espacio y este momento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Le damos paso entonces a mi esposa Jenny. Continúa. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, interesantísimo, se llama Venciendo a los 4 enemigos de la fe. Pero para que nosotros podamos tocar este tema, debemos tener claro las palabras. ¿Qué es vencer? Sabemos que vencer es sujetar o rendir las pasiones o los afectos. Que vencer al mundo significa atesorar el principal mandamiento. ¿Y cuál es el principal mandamiento? Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto nos quiere decir que Cristo nos pide que le demos absolutamente todo. ¿Y esto para qué? Para que podamos vencer, para que podamos rendirnos de las pasiones, de la carne, la podamos soltar. Aquí en este título de Venciendo a los 4 enemigos de la fe, hay otra palabra que también debemos conocer y debemos tener aquí muy presente, y es la palabra enemigos. Normalmente hablamos es de un enemigo, pero para este caso lo hablamos en plural. Entonces, en Éxodo 23, 22 dice la palabra, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. El primer brote de enemistad que hubo en el universo fue la acción de la serpiente, si lo recordamos. Siempre hemos dicho que por culpa de la serpiente caímos en el pecado, se cayó y ha sido heredado. Entonces, la Biblia identifica más tarde que la serpiente es el diablo, es lo que nosotros llamamos o reconocemos como a Satanás. Entonces, en Apocalipsis 12:9 conocemos y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, ojo con esto, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él cuando se acercó a Eva y desafió la veracidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un enemigo al lado, y detrás de ese enemigo vienen unos ángeles con él que son de las tinieblas, unos espíritus de las tinieblas. O sea, ahí es donde la palabra se convierte en enemigos, que los tenemos al lado, que vive pendiente de saber qué es lo que estamos haciendo o no. El enemigo normalmente es aquel que nos ataca, aquel que no nos quiere, aquel que vive mirando cómo nos roba la paz. Entonces, el diablo ha sido reconocido como el homicida y es el padre de la mentira. Por eso es que fácilmente viene a cambiarnos los pensamientos positivos en pensamientos negativos.
y es lo que no podemos permitir nosotros. Y la siguiente palabra que es hoy en la que nosotros nos vamos a arraigar es la palabra de la fe. Quiero que quede claro que la palabra de la fe no es religión. Eso es como la directriz o la claridad que se debe tener. La fe no es religión. La fe es el poder que tenemos para creer. Es la palabra necesaria que nosotros usamos para caminar en esta vida. Es más, cuando decimos seguir a Dios, hablar de fe es tener la firme convicción de que vamos a lograr algo que deseamos. Nosotros podemos estar caminando y decimos, ay, esa casa es mía. Yo declaro que esa casa es mía. O ese carro porque me gusta. Entonces yo digo, ese carro es mío o va a ser mío. Y lo apropiamos, ¿no es cierto? Y declaramos, es que ese carro, yo declaro que ese carro va a ser mío. Pero lo declaramos con fe, ¿sí? Y lo podemos declarar. Son deseos que nosotros nos proponemos que vamos a cumplir. Por eso lo declaro o por eso lo decreto. Y con el corazón que hago, lo apropio, lo tomo como mío. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero hay que tener cuidado, porque también lo podemos confundir cuando declaramos cosas con optimismo. Sencillamente pensamos que va a suceder porque esa es la esperanza que guardo, que suceda cuando, no sé, algún día. Entonces ahí ya la palabra fe se nos vuelve como optimismo, como esperanza. Entonces, para eso nosotros debemos estudiar mucho la escritura y saber qué es realmente la fe. Y yo les recomiendo el libro de Hebreos en el capítulo 11. Allí hay mucha historia con respecto a lo que es la fe. Entonces, tenemos que Pablo enseñaba que la fe era la certeza de lo que se esperaba y la convicción de lo que no se veía. Pero si vamos a mirar la palabra de Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Quiere decir que la fe es un principio de acción y de poder. Ojo con eso. La fe es un principio de acción y de poder. Si nosotros tenemos comportamientos con principios, que tenemos el principio de la disciplina, que tenemos el principio de la responsabilidad, porque nos enseñaron a hacer cosas rectas, a caminar en el sentido allá, que nadie pueda tacharlo a uno, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que también sepan que la fe se vuelve ese principio, pero que yo tengo que accionar para poder obtener el poder. Cuando nosotros nos esforzamos en alcanzar alguna meta, normalmente estamos ejerciendo la fe, o sea, nos proponemos algo y empezamos a caminar en la búsqueda, generamos actividades y tomamos decisiones pequeñas, siempre poniéndolas en el Señor, de tal manera que logremos llegar a cumplir esa meta. Entonces, ¿por qué nosotros en algún momento demostramos desesperanza? Porque en algún momento sentimos que no vamos a haber cumplido los sueños. Entonces, debemos tener claro que la palabra siempre sí nos está afianzando y nos está confirmando lo de la fe. En Hebreos 11:6 vuelve y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el Señor, a aquel que le busca, a aquel que le sigue, a aquel que lo quiere conocer, a aquel que busca de la palabra, encuentra. ¿Y qué va a encontrar? Premio. Esas promesas son premios. Cuando en la palabra algo está escrito y nosotros lo encontramos como ese rema que, el Señor hoy me está hablando, eso es que le está diciendo el Señor, créalo porque lo va a tener, créalo porque así va a suceder. Entonces, por eso en Romanos 1:17 nosotros decimos que el justo vivirá por fe. La fe es algo muy seguro que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos muchas cosas en los orígenes, porque cuando nosotros queremos estudiar sobre algo debemos ir a los orígenes.
Entonces encontramos que si nosotros no tenemos fe, es porque no queremos obedecer, es porque no queremos creer a lo que Dios ha dicho. Y si lo creemos, es porque nosotros sí tenemos entonces lo contrario, tenemos esa confianza, esa tranquilidad, esa convicción de que por encima de todo, de la fe, está sobre todo fracaso. Entonces, no vamos a fracasar. Nosotros nacimos en bendición. Hoy escuchaba a alguien que decía, mire, usted esté en la situación que esté, tiene que apropiarse que usted fue escogido con propósito de Dios para vivir en bendición. Y nació fue para triunfar, usted no nació para vivir en el fracaso. Entonces, si apropiamos que realmente yo no vine al mundo a vivir en el fracaso y una piedra tras de otra y tras de otra, algo está pasando. Estoy desviada del camino, del propósito correcto. Entonces, yo debo alinearme para que cuando yo me alinee y empiece a conocer de Jesús, yo pueda sentir que la fe empieza a crecer. Porque la fe es como un músculo, es como aquel que quiere hacer ejercicio y quiere desarrollar y ponerse en forma, ¿sí? Quiere contornear su figura. La fe es exactamente igual. Nosotros sin fe no podemos caminar. Entonces, haría una pregunta. El que está fuera sin obedecer, sin fidelidad, ¿agradará a Dios? En Mateo 17:17 encontramos que dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y entonces empieza uno a decir, wow, cuando el Señor habla y cuando uno siente esa expresión en la palabra que dice Jesús, yo, tu Dios, lo he dicho. Siente uno como cuando el papá lo llama a uno al orden, ¿no es cierto? Entonces hay que creer, pero no solo es el hecho de tener una fe puesta en Dios. Esta fe puede estar establecida y está muy bien establecida desde que nacimos. Desde antes de nacer la fe fue puesta en nosotros. Entonces, si cuando yo vengo, si yo no tengo establecida la fe, téngalo por seguro que viene una crisis y de una vez, ¡pum!, nos sacude, nos saca del contexto, nos cambia el ánimo. Entonces tenemos que nuestra fe esté bien establecida, esté bien alimentada. ¿Por qué? Porque si algo viene del enemigo a atacarnos, pues lo primero que va a hacer es a movernos en cualquier área de nuestra vida. La fe debe estar establecida en todo, en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones personales, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. Entonces, si tu fe no está bien fundada en Cristo, bueno, vamos a ser movidos. Y eso es lo que nosotros los cristianos, nosotros que creemos en el Señor, no queremos vivir. Entonces, ¿dónde está la fe de la mayoría de los creyentes? Nos preguntamos nosotros hoy. Y una de las situaciones es que la fe de la mayoría de los creyentes no está en el ahora. Pero allí es donde debería estar aquí presente. O sea, yo debería amanecer y caminar en fe. Por el contrario, la gente pone la fe en el futuro. La gente pone la fe en el pasado. Ay, es que cuando yo tuve, y lo recuerdan como con ese amor las cosas, pero no, la fe es la que debe estar en el ahora. La fe es la que hace visible a un Dios invisible. Mientras nos mantengamos creyéndole a Dios, sobre todo su palabra, Dios va a bendecirnos grandemente. En Hebreos 12:2 encontramos la palabra que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, imagínense, por todo ese sacrificio que hizo, él en el fondo sabía que iba a recibir un gozo. El gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando
toda la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuánto tuvo que vivir el Señor? ¿Cuánta humillación? ¿Cuántas situaciones nosotros a veces tenemos que tolerar, tenemos que pasar? ¿Cuánto dedo señalador tenemos puesto frente a nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido que nos bajan la honra y que hablan de nosotros cosas que no esperamos? Entonces, hay que fijar la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que produce la fe y es nuestra fuente de fe. Y no solo la pone, también la perfecciona. Entonces, entre más un ser conoce a Jesús, más perfecciona su fe, más aumenta su fe. O sea, más poder tiene para cambiar, más poder tiene para avanzar, más poder tiene para perseverar, más para resistir al enemigo, para dejar atrás el pasado, porque en el conocimiento de Jesús está el poder de la fe y sobre todo de la sanidad interior y exterior. Algunas veces ponemos la fe en el trabajo, algunas veces ponemos la fe en los dones que el mismo Espíritu Santo nos puede estar revelando, algunas veces podemos estar poniendo la fe en porque somos hábiles para un negocio o porque creemos que todo va a estar bien porque yo no le hago mal a nadie, pero yo camino de una manera, entonces sé que voy a recibir cosas bajo la fe, porque sé que hago las cosas así. ¿Por qué? Porque he puesto creencia, pero en mí mismo. Pero imagínense el éxito, si así les va bien porque creen en ustedes mismos, imagínense el éxito que viene encima cuando yo conecto esa fe con la palabra, cuando yo conecto esa fe con el Señor. Entonces, ahí es donde la fe se perfecciona. Ahí es donde yo conozco de la bendición y conozco de su fidelidad. Cuando yo conozco de la fidelidad del Señor, es cuando yo más me reafirmo en la fe. Entonces, así la fe que va a hacer, va a ir creciendo. Entonces, la capacidad de avanzar, la capacidad de romper, de atar, de sacar fuera de la vida, de nosotros, de toda obra que haya en las tinieblas, nosotros la vamos a sacar ¿cómo? Por fe. ¿Cuáles son esos 4 enemigos de la fe? Entonces, existen 4 factores, enemigos de la fe que son, 1, la incredulidad. La palabra en Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor ahí nos está hablando. Y Él no espera que tengamos un corazón malo para alejarnos de Él, para dudar que Él es capaz de hacer cosas sobrenaturales sobre la tierra, sobre nosotros mismos, sobre aquellas cosas que creemos que no va a ser capaz el Señor de hacer. Porque Él mismo nos lo está diciendo. No espera que nosotros no creamos en la capacidad de lo que Él hace. No podemos apartarnos de ese Dios vivo, de ese Dios Hijo, de ese que resucitó, de ese que dio la vida. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado y para sanarnos, para limpiarnos de enfermedad. Entonces, eso lo debemos tener claro. Mateo 17:19 dice, entonces, los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué nosotros permitimos, y es lo que les estaba diciendo hace un momento, cuando nosotros no hemos podido morir a la carne, cuando hemos permitido que el alma nos gobierne,
O sea, no nos gobierna el espíritu a algunos, sino que les gobierna la carne, las emociones, ay, las corazonadas, yo tomo decisión por corazonada, porque es que el corazón me dice. O sea, todo el engaño del que se aprovecha el enemigo que les decía que estaba al lado de nosotros y viene y ¿qué hace? Nos enreda la mente y nos hace ser incrédulos. Entonces, sentimos el dolor en el brazo. Ay, y de una vez empezamos, Dios mío, con tanto cáncer que está saliendo, ¿será que yo tengo cáncer? De una vez empezamos a tejernos un mundo de cosas que no nos corresponde. ¿Por qué no de una vez reprendemos? ¿Por qué no de una vez nos ponemos en la fe? Señor, tú estás permitiendo este dolor para llamar la atención mía, para decirme que yo me estoy alejando de ti. Hoy declaro, Señor, que bajo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, tú sanas este dolor. Yo lo echo fuera, todo espíritu de dolor que quiera venir a anudarse en mi brazo, yo lo reprendo, lo cancelo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Hemos hablado del poder que tiene el nombre de Jesús, de ese mediador que va hacia arriba y que todo lo puede llevar. Pero preferimos irnos a lo más fácil aparentemente y es a decir, ay, a enfermarnos. Entonces no lo podemos hacer porque cuando él se refiere aquí a esa palabra de monte, de quitar ese monte de frente de nosotros, es poder pensar que ese monte es una deuda, que ese monte es un conflicto familiar, que ese monte es una enfermedad, que ese monte es un vicio, el alcohol. No sé cuál es el monte de ustedes, pero sí estoy segura que ese monte no les está dejando ver más allá, porque eso es lo que hace el enemigo, venir y pararse, rodear, y no lo deja uno ver salidas. A veces pensamos que los problemas no tienen salidas, y es porque nos enceguecemos, porque hemos permitido creerle al enemigo y porque no tenemos fe. Pero si cambiamos de contexto, y le decimos, no, usted no me viene a poner mentiras, usted no viene porque usted hoy le ordeno, ese dolor se va, en el nombre poderoso se va, con autoridad yo me puedo parar. ¿Por qué? Porque yo debo saber que detrás de ese monte yo puedo mirar más allá. Yo tengo la capacidad de levantarme y de declararle a esa esclavitud que no me va a hacer esclava, que soy libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Entonces, debemos decirle a todo lo que a usted le llegue, a toda esa mentira que el enemigo suele ponerle, que no hay cosas mejores que Dios y que le cree a Dios, a ese Dios sobrenatural, a ese Dios que vino a darle salvación, a ese que vino a sanarlo, al que puso a un hijo para sacrificarse, para sacarnos a nosotros de donde estábamos. Entonces, ¿qué quiere decir la incredulidad? Que sí podemos cambiar. No podemos excusarnos y estar diciendo es que yo soy así, es que yo no puedo dar más, porque esa es una mentira del enemigo. Créanle al Señor. El Señor los escogió para que ustedes caminen en bendición y los bendijo en espíritu. Entonces, creámosle al Señor. Bueno, y sobre todo, si el dueño de la fe lo dijo, si es que él dice, tengan fe tan pequeña, pero tengan una porción de fe tan pequeña como un grano de mostaza. Nada, absolutamente nada, será imposible de que ustedes puedan obtener. La Biblia lo dice, entonces debemos creerlo. Y esa es una palabra que está escrita. ¿Será posible que esa relación que de pronto no es restaurada, que ese trabajo que no es alcanzado, será posible que no llegue a tu vida? Recuerden también, no es mantenernos de que no, pero es que yo he pasado 100 hojas de vida y en ninguna me reciben. Eso es falta de fe. En alguna lo van a recibir. Si usted cambia ese pensamiento, si usted quita ese monte de que ninguna lo van a recibir, porque eso ya es un monte que le enceguece, entonces usted seguramente va a llegar, es donde el Señor quiere que usted esté. Por eso, cuando dejamos de tener fe, la incredulidad aparece. ¿Y qué es la incredulidad? Es un espíritu malo que usa la razón para hacer que rechacemos todo lo que viene de Dios.
Entonces, ojo con eso. El primer enemigo es un espíritu que no permite creer aun cuando hayan evidencias físicas. La gente con incredulidad no puede recibir un milagro de Dios. Yo no puedo dudar ni un solo instante de la voluntad del Señor. El desconocimiento hacia Jesús, el no querer conocerlo, el no querer buscarlo, nos aleja del poder de la fe. También algunas personas de pronto dicen, pero es que yo oro, yo doblo rodilla, yo hago, yo le prometo, yo digo, pero no hago. Entonces, no dejemos que la fe se diluya. No es que yo nací pobre, no. No es que mi papá no me ama, mentira. Esas son las mentiras del diablo. No dejen que el enemigo le gobierne el pensamiento. Y en la palabra de Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor venció. Estamos con el que ganó, con el que en cualquier batalla va a estar siempre peleando por mí. Pero tengan fe, confíen, no confíen en el tiempo, confíen en el Señor. Él tiene el control de las cosas. Entonces, eso con respecto a la incredulidad. El segundo enemigo de la fe por el que hay que luchar es el de la razón humana. Y aquí nos basamos con muchas situaciones porque la razón nunca se pone del lado de la fe. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, a nosotros siempre nos han enseñado, Dios creó el mundo. Y eso es la fe que tenemos. No vimos cómo lo creó y vamos a buscar a la historia y solo sabemos que Dios creó el mundo. Entonces debemos nosotros estar confiados, debemos creer, porque la palabra, todo lo que dice, es la verdad. Por eso hablamos del camino de la verdad y la vida. Y si yo creo, yo confío y yo vivo, voy a vivir todo lo que está escrito ahí. Entonces, ¿qué es todo lo contrario? La razón nos separa de la fe. ¿Por qué? Porque la razón siempre quiere entender cómo y por qué suceden las cosas. Siempre quiere meterse la lógica. Entonces, aquí no cabe la razón humana. Estos son cuestiones de la dimensión espiritual, no de la dimensión terrenal, donde nosotros sabemos que tenemos que multiplicar porque la lógica humana dice que si sumamos, que si multiplicamos, que si restamos, que si metimos 3 factores, que si metimos 2, el resultado no va a cambiar, debe ser el mismo. Entonces, no estamos en la dimensión terrenal. La fe no es de la tierra como tal. La fe viene del poder de conocer yo a Jesús, viene de esa dimensión espiritual que es la que a mí me debe mantener y sostener. Entonces, la razón siempre quiere entender cosas que muchas veces ni yo sé cómo explicarlas, porque son esas cosas sobrenaturales que se dan gracias a la fe que se tiene. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo quiero vivir cosas sobrenaturales? Entonces conozcan a Jesús, tengan la fe de que entre más lo conocen, más crece la fe, más avanzan. Recuerden que en una charla anterior yo les decía que el Señor nos escogía a nosotros para que lo conociéramos y lo entendiéramos. Entonces, igual, ahora nosotros no nos la podemos pasando tratar de ver, a ver, Dios dónde actuó. No, la fe entra por el oír. Y en los testimonios son los que nos acrecientan la fe y decimos, si su actuar sobrenatural pudo estar allí, en mí también lo puede hacer. Por eso es que ese tema que dice, y tú lo harás otra vez. Y él también nos dice, ten fe,
Mi promesa está allí y permanece. Entonces, ya les dije, no es en el tiempo que queramos, es en la fe que tengamos, que Dios tiene el control y Él es el que actúa. Entonces, bueno, el Señor nos hace de pronto cuestionamientos, a veces nuestro mínimo pensamiento, a veces nos vivimos cuestionando de por qué suceden cosas, por qué Señor a mí, por qué no a otro, o hasta cuándo Señor conmigo, por qué no me deja descansar tantico y busca a otro. Entonces el Señor simplemente lo hace porque busca llamar su atención, porque Él ve que usted está dudando de sus potenciales, de sus capacidades, y apenas nos observa y dice, vamos a ver hasta cuándo vas tú en tus fuerzas. Pero ahí estoy, poniéndole cuidado, ¿cuándo me va a dejar actuar? Entonces descansemos en el Señor. Conocer a Jesús necesitamos, cuando queremos conocer a Jesús, es porque nosotros necesitamos conocer lo que Él enseñó. Y veíamos que en la Biblia encontramos mucho milagro. Y si está escrito en la Biblia y lo vivieron ellos, que tenía más de 500 testigos a su alrededor, y vieron cuántas cosas fue capaz de hacer, entonces, ¿será que a nosotros nos pasa lo mismo? Cuando íbamos al colegio y un profesor empezaba a explicar algo y nosotros, como que el profesor no nos agradaba, entonces decíamos, ¿será que sí nos está enseñando lo que es? Dudábamos. Entonces empezábamos a razonar, pero es que de pronto el profesor no tiene conocimiento, pero aprendimos a confiar en lo que nos enseñaba. Y curiosamente vinimos a comprobar que sí, lo que nos enseñaron, ya que si queríamos profundizarlo, pues íbamos a buscar, a investigar. Entonces, quiero que sepan que toda la plenitud que causa en el ser humano la fe es por el poder de Dios. Las enseñanzas de lo que yo busco a través de estar investigando la enseñanza de los milagros es porque yo busco que mi fe se perfeccione. Por eso sé que cuando yo le expongo al Señor cuáles son mis deseos, inmediatamente sé que Él está ahí para suplir mis necesidades. Si tú le das a conocer tus deseos, seguramente Él mejorará esos deseos y va a decir, voy a mejorarle. ¿Desea comprar casa? Bueno, entonces venga, yo le voy a poner una mucho más grande, una más hermosa, la que se merece. ¿Por qué? Porque nosotros debemos decirle, Señor, ¿cuál es la casa que tú me vas a dar donde tú vas a habitar conmigo? Entonces, ya no va a ser una casa, va a ser un palacio. Van a ser las mejores cosas porque cuando estamos en Él, Él siempre nos da lo mejor. El tercer enemigo es el miedo. El miedo. Por eso algo escuchábamos que el que está con Dios, el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿no? Pues el miedo paraliza la fe. El miedo no nos deja ir hacia adelante. El miedo nos bloquea. Cuando ustedes tienen fe, está activado todo alrededor, todo está en movimiento y se puede avanzar y se siente uno en una realidad, porque esa es la fe, la que siempre va a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque ese es el poder sobrenatural de Dios que quiere moverse en su vida, pero el miedo a veces no se lo permite. A veces ustedes se sorprenden de cosas y sienten miedo, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se nos dan cosas que vienen del enemigo y como son fáciles, como causan dolor, entonces para nosotros, pero es una emoción de un momento, ahí nos podemos estar distrayendo. Entonces, mire que Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué me quiere decir a mí ese versículo? Puedo estar yo en el problema más grande que esté. ¿A quién corremos? Cuando éramos pequeños, ¿a quién corríamos? A buscar a nuestros papás, ¿cierto? Al papá o a la mamá, al que le daba más confianza. A ese buscábamos. Hoy el Señor nos dice, les he dado el espíritu
que los adoptó como hijos, así como Él amó a su Hijo, así como hoy permite que su Hijo esté sentado al lado derecho de Él. Así Él nos quiere a nosotros. Nosotros podemos estar en la peor situación, pero el Señor no quita de encima de nosotros esa mirada de misericordia, esa bondad, ese amor. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué en este momento o en qué área de su vida en este momento el enemigo se ha apoderado de esa área y usted siente miedo? Siente intranquilidad. ¿Por qué si no nos da miedo abrir puertas? Si sabemos que tenemos el enemigo en la tierra, aquí al lado nuestro, y somos felices abriendo puertas para que el enemigo esté ahí, por aquí, por allá, por acá, en lugar de estar ungidos con el poder de la sangre, cerrando puertas, cancelando, porque tenemos ese poder heredable que le dio a nuestro Señor Jesús para hacer milagros. Igual, apropiémonos de la fe y aprendamos a cerrar esas puertas. No nos dé miedo. No nos dé miedo de los espíritus que andan por ahí revoloteando. Aprendamos a identificar que los espíritus somos capaces de vencerlos, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad, porque sencillamente tenemos al lado es al padre de la mentira y no podemos creerle a él. Entonces, si yo actúo de esa manera, si yo tengo la capacidad de creer en mí mismo, que puedo derrotar a ese enemigo que tengo al lado, pues mi fe se afianza. Entonces voy a vivir como más tranquila. Y el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá en conocimiento, Jehová me cumplirá, perfeccionará en conocimiento acerca de su reino. Te alabaré, oh Jehová, para siempre, porque eres misericordioso y no desamparas las obras de tu mano. ¿Cómo lo hace el Señor? No sintamos miedo cuando llegue algo a nuestra vida que nos saque del estado de confort. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas, a mucha comodidad. A veces tal vez en este momento de la pandemia como que ya nos acostumbramos a estar en la casa y ya nos dicen salir y ¡ay, qué pereza! Yo ya no quiero salir. Pero el Señor nos está moviendo. El Señor tiene que movernos para bendecirnos. Tengamos la fe que todos los movimientos que el Señor nos haga es para bien. ¿Por qué? Porque así como dice, Jehová me perfeccionará. Si nos está moviendo de puesto, tenemos un testimonio. Si nos está moviendo de puesto, téngalo por seguro que Él lo está haciendo. Uno, algo está transformando en su vida. Si usted siente el desánimo, ¿por qué me movió? No me quería mover. ¿Por qué? El Señor dijo, has cumplido un tiempo donde estabas, ahora te quiero allá. Necesito que te muevas allá para poderte ayudar a perfeccionar. Porque tus misiones o ese propósito de vida que Dios tiene contigo, allá debes cumplirlo, allá debes crecer más. La función que vamos a hacer cuando nos muevan, pues el Señor aquí nos lo está diciendo. Él va a estar al lado nuestro, Él nos moldea. Somos la obra de sus manos. ¿Qué más podemos hacer para creerle? Y en Proverbios 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Hace poco yo al grupo de paz le compartí una charla sobre por qué poner la confianza en el hombre. No podemos. El hombre vive contaminado del mundo. El hombre tiene la oportunidad de conocer el mundo, pero también tiene la oportunidad de conocer qué le es lícito, qué no. Tiene la oportunidad de decidir, me quedo en el mundo, en la carne, aquí con mi amigo, el enemigo, o me quedo con el que me da todo, con el que me suple todo. Entonces, si yo estoy con el que me suple todo, yo voy a tener confianza que cualquier trampa que me vaya a poner el enemigo, saldré victorioso. ¿Por qué? Porque
tengo la confianza puesta en el Señor, porque camino con Él, porque Él va conmigo. Y miren esa palabra, ese factor, cómo se cierra. Dice, en Mateo 10:28, me llamó mucho la atención este versículo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por eso hemos escuchado que el infierno está en la tierra. Y pienso que es suficiente infierno cuando vivimos en doble ánimo, cuando tenemos la opresión encima, cuando nada nos sale bien, cuando vivimos en lugar de vivir en victoria, vivimos en derrota, salimos de un problema y nos metemos al otro. Miren, eso nos lo está diciendo él ahí. Así que yo le invito a que piense, a que reflexione hacia dónde quiere ir, cuál es su norte, cuál es su sur, cuál es su oriente, cuál es su occidente, cuál es la decisión de su vida, qué es lo que quiere para usted. Es mejor ir de la mano del Señor, eso sí se lo garantizo. Él nos buscó, ¿y nos buscó para qué? Para bendecirnos, pero nosotros huimos del que todo lo puede, preferimos el mundo fácil, sin conocer que a donde vayamos, el Señor siempre estará con nosotros. Así hayamos escogido el mundo, Él está ahí esperándonos. Entonces, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Con el alma y el cuerpo? ¿O nos queremos quedar con el espíritu que gobierne esa alma y ese cuerpo? El cuarto factor que es enemigo de la fe es la vista. Y de por sí que la vista, dice el versículo de 2 de Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Si a nosotros nos tapan los ojos, de una vez, uy, no, pero espere porque no veo nada, y empieza el temor, ¿con qué me voy a tropezar? Y sin embargo, cuando andamos con los ojos destapados, podemos encontrarnos todas las tentaciones del mundo, que esas son las piedras, y en esas nos encanta quedarnos. Tenemos que andar por fe, que pongan las tentaciones y las piedras que pongan. Yo las voy a superar. La vista representa las limitaciones. La vista representa el ambiente natural de lo que nos rodea, de lo que vemos, de las circunstancias. No entiendo por qué la vista nos enreda tanto con las dificultades y con los obstáculos, pero es que yo es lo que veo, que eso no tiene solución. Dios, pero si usted le pusiera la fe, si usted andara en fe, ni se preocuparía por buscarle solución, porque la solución lo tiene el de arriba. Tengan algo muy claro, el libro de su vida ya está escrito. ¿Por qué afanarse porque mañana tengo que hacer? Si es que ya mañana está escrito. Si su fe es hoy, sé que el Señor mañana alineará mis cosas para seguir en victoria. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces, la vista reside en todo el ámbito natural, mientras que la fe vive en el ámbito sobrenatural. Esa es la diferencia. En los tiempos que estamos viviendo, nadie puede darse el lujo de vivir por vista, porque seguramente nosotros, si viviéramos por vista, ver cuántos muertos hay, ver a fulano enfermo, ver cómo se cerraron las puertas de muchas empresas, cómo aquel se quedó sin trabajo, cómo aquel está enfermo, cómo aquellos perdieron. Entonces no solo lo vemos, sino lo sentimos. Aquí necesitamos vivir por fe. Es lo único que va a permitir que eso que vemos se traspase y se vuelva sobrenatural. Tengamos la fe que en este tiempo el Señor no nos va a tocar. Que la mejor vacuna que tenemos es la del Salmo 91. Tengamos, mire, es que nada más hasta aquí, ¿cuánto tiempo llevamos en la pandemia? Y cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros, cuánta bondad, en cuánto nos ha guardado. No solo a nosotros, sino a nuestras familias. Entonces, ¿cómo vamos a vencer ahora a los enemigos de la fe? Ya sabemos que tenemos 4 enemigos, ya les dije cómo tratar de contrarrestarlos, pero ahora sí dice, ¿cómo vencer a los enemigos de la fe? 1, use la fe para manifestar
el poder sobrenatural de Dios. Ustedes, muchos de ustedes que me conocen, saben que yo soy testimonio de fe, que el Señor hizo cosas sobrenaturales en mi vida y que una de las palabras que preciso me regaló esta madrugada dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio la vida por mí. Sin fe usted no se va a poder mover en el poder sobrenatural de Dios. La fe es como ese sticker de entrada a lo sobrenatural, es como ese pase de cortesía que usted tiene para avanzar en las cosas sobrenaturales que el Señor hace. Dios le dio a usted una fe para ser sobrenatural y recibir todo su poder sobrenatural. Entonces, si sé que tengo fe y sé que la fe es el poder que yo tengo para traspasar cualquier situación, porque los cambios que queremos para nuestra vida los debo crear a través de la fe. Entonces, no es querer, sino creer. No es querer tener fe, es creer que la tengo. Porque no es que quiero algo, sino que creo que lo tendré. Voy a tener la casa donde tú habitarás conmigo y tú traerás los recursos sobrenaturalmente. Yo te expongo mi necesidad y sé que tú la suples. Entonces, ese es como el poder obtener para poderlo creer, ¿sí? Entonces, yo lo creo y lo obtengo. Pero aquí no va a ser por optimismo, no va a ser por esperanza, sino por fe. ¿Cómo conozco a Jesús? Pues porque debo conocerlo. ¿Quién me lo da a conocer? Las Escrituras. Porque es que de ahí va a depender la perfección de mi fe. De ahí va a depender la capacidad de que yo avance. De ahí va a depender la capacidad que yo voy a tener de empoderarme en autoridad y de decir, hoy ato, hoy amarro, hoy echo fuera de mi vida. Yo traigo a tierra. Yo declaro que Satanás está bajo los pies de míos, del que necesite. Yo declaro que la enfermedad no tiene poder sobre mi vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos que aprender a sacar toda obra de las tinieblas. Y si lo digo, es porque lo creo, porque siento que tenemos propiedad para hacerlo. Entonces, arriésguense, tienen que echar afuera ese temor. Cuando yo elevo el tono de voz, porque es que en ese proceso hay mucha gente que se confronta con un pastor. Cuando el pastor siente uno que se apasiona, que la unción del Espíritu Santo sobrenatural está en él, porque tiene el poder de hablarle con propiedad al enemigo para reprenderlo. Y cuando a mí como cristiano me llega a molestar, es porque ese espíritu del enemigo lo debo tener arraigado y entonces, uy, no, pero ¿por qué grita? Uy, no, pero ¿por qué así? Uy, no. Ese es el enemigo, ese es el Satanás que no permite que usted permanezca en una situación donde están haciendo liberación, donde hay un avivamiento de presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿queremos reírnos del enemigo? Actuémosle con autoridad. La palabra en Salmo 56:4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Es bastante cuestionable, porque aquí la fe trae confianza. En la confianza yo permanezco en convicción. Entonces, es ese proceso. El hombre, Dios es más que los hombres. Grábense en eso siempre. Y si usted está con Dios, el hombre no podrá tocarla. Ustedes cuando tienen situaciones difíciles, por ejemplo, tienen una rencilla con un vecino o van pasando por la calle y se van encontrando un ladrón, ¿qué hacen? ¿Qué debemos hacer?
cubrirnos con la sangre poderosa de nuestro Señor para que el Señor nos eleve ante ese peligro que como humanos de pronto percibimos, que nos haga invisibles. Y a veces uno siente, uno sí le pone cuidado al ladrón y hasta se queda mirándolo y lo ve pasar y dice, oiga, no me miró. A mí me pasa cuando me voy a encontrar un retén. Entonces yo digo, uy, se me quedaron los papeles. Señor, no permitas que me vean. Elévame, Señor, ante este peligro. Elévame ante el humano. No permitas que yo le haga daño a nadie, ni que nadie me haga daño a mí cuando voy manejando. Entonces, mire que confío en que el Señor está ahí, confío en que me guarda, confío en que me mueve, confío en que me hace invisible. 2. Use la fe para mover montañas. Hablábamos arriba y les decía que eran las montañas. Entonces aquí dice que respondiendo, Marcos 11, 22, 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, yo puedo decir, Señor, que la deuda se pague, Señor, que la deuda se pague. Pero si yo no le digo con propiedad y le digo, Señor, yo sé que bajo tu voluntad, tú me quitarás ese yugo de la deuda. Tú pudres ese yugo, tú desatas ese lazo que me tiene allá, que me tiene oprimido. Tú lo rompes, tú lo deshaces, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerden algo, nadie sube a la montaña si no ha pasado por el valle de la aflicción. Nadie, porque del valle no se puede huir, pero del valle se aprenden muchas cosas. Las montañas entonces ya saben que representan ciertos demonios del mundo. Dios a ustedes les ha dado fe para que le hablen a cada demonio, para que lo remuevan de su vida, para que su fe nunca pueda ser trabajada, sino también usada. O sea, yo puedo alimentar mi fe, pero no la uso. Bueno, y entonces, ¿para qué la alimenta? Hay que alimentarla. Acuérdense que arriba es un principio de acción y de poder. Esa es la fe. Debe mantenerse activa siempre. Cuando yo me distancio del Señor, ¿qué pasa con la fe? Igual lo que pasa con el espíritu, ¿no? Entonces, se va de para abajo. Entonces, la fe perfecta que ya tenemos debe crecer y es aquella que no importa lo que vea. No importa lo que sienta, no importa lo que me digan, porque es lo que yo estoy creyendo y no dejo de creer. A mí me pueden decir, usted lleva orando por eso, ¿cuánto lleva orando usted por eso? Como un año y largo. No importa, a mí no me importa el tiempo, a mí me importa saber que mis ojos verán la obra sobrenatural del Señor. Eso sí me importa. Entonces, la fe es la que necesito yo para vivir, es la que yo necesito, en la cual caminar, en la cual me sostengo. En Efesios 4:27 dice, no le den la oportunidad al diablo para que te derrote. No permitan que el enemigo entre al terreno de sus vidas. Y si el enemigo lo ataca tanto, es porque usted no ataca, sino que se defiende. Ojo con esa palabra. Esa palabra me pareció súper poderosa. ¿Cuántos de nosotros esperamos estar metidos en problemas para tratar de reaccionar y poner a funcionar la fe? No, Señor. La palabra es clara. No podemos darle oportunidad al enemigo. Y cuando yo hablo de no poder darle oportunidad, es porque no debo vivir con pensamientos atrayendo cosas, mentiras que el diablo me pone. El pasado ya se fue. El pasado ya pasó. Pero los que viven en el pasado, pues seguramente le están permitiendo al enemigo que permanezca y por lo tanto, ¿a dónde lo va a llevar? A la opresión, a la tristeza, al señalamiento, a la culpa. No permitan que el enemigo permanezca en el terreno de sus vidas.
Y si el enemigo lo ataca, usted ya se ha venido defendiendo. ¿Cuántos de ustedes madrugan a atacar, a reprender? Si ustedes ven en sus hijos, en su esposo, en su familia, en el vecino, en el trabajo, en todo lugar estamos rodeados del enemigo. Son esos espíritus que no vemos, pero que sí llegan aquí a tentarnos, a ponernos mentiras. Entonces debemos estar en defensa, atacando, no esperando a que llegue para atacarlo. No, usted sintió el dolor de una vez, usted lo atacó, pero no, ay, voy a esperar a ver si me sigue más avanzando el dolor. Ojo, es de una, no pueden esperar a que nos coja ventaja. Entonces, porque a veces decimos, no puedo dejar de pensar en esa situación que me pasó, porque no soy capaz de hacer tal cosa, porque no soy capaz de no sentir miedo. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerden algo, les dijo, hombres de poca fe. Por eso no creemos que en Dios está nuestra salvación. Hay mucha gente que no lo cree y Él es el único que es capaz de sanarnos. ¿De qué nos sirve estar buscando poner la confianza en el hombre si no la ponemos en el que nos da el 100% en todo? Usted no necesita una relación emocional para decir que es que la van a amar al 100%. No, el humano no es capaz de dar el 100%. El humano por eso nos decepciona. Un hijo nos decepciona, un papá nos decepciona, un amigo nos decepciona, un jefe nos decepciona, la mejor amiga nos decepciona, un profesor lo puede decepcionar, o sea, todo el mundo nos decepciona. Entonces, no pongamos nuestra confianza en el hombre, pongámosle al Señor toda la confianza, porque es que además Él nos da el regalo de ¿qué? De la semilla de la fe. Creamos con todo el corazón para que todas las cosas que queremos se afirmen. Aferrémonos porque Dios lo dice en la palabra que es posible. Entonces, miren que a veces hay circunstancias que vemos, como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tira la red. Y Pedro como que lo dudó. Pero si Dios lo dijo, es porque había algo que iba a suceder que era posible. Y es cuando lanza entonces Pedro la red y saca todo ese poco de pescados. ¿Cuánto llevaba Pedro pescando? Pero no tenía la fe de sacar pescado. ¿Qué es lo que hace que se mueva, que puedan existir cosas posibles? Él tuvo dudas, pero cuando el Señor le dijo, tira la red, dijo, bueno, voy a creer. Y de pronto ahí, sí, porque sintió el apoyo de él, entonces logra el objetivo. También vemos cómo Jesús le dice a Marta, quita la piedra de donde estaba la tumba de Lázaro, ¿no? Y Lázaro allá muerto. Y le pedía que resucitara a Lázaro. Entonces le dice, quita la piedra. Y Marta, si Marta no quita la piedra, pues Lázaro no tiene cómo levantarse y salir de ahí. Pero como ella se movió, hace un movimiento, actúa, que es lo que tenemos que tener presente aquí en la enseñanza. A veces el Señor nos habla para que actuemos y no lo hacemos. Entonces, por eso no vemos las cosas. Aquello que es posible que el humano haga, el Señor lo convierte en imposible, nos sorprende. Entonces, a eso la enseñanza de lo de Marta es también importante. Si ella no quita la piedra, pues es imposible que Lázaro salga. Como podemos ver en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y donde iría bajo bendición. Y salió sin saber para dónde iba. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo? La fe de la promesa que el Señor le había dicho, la fe de la bendición que le esperaba. Un ejemplo de Dios cuando nos habla y nos dice, mire, esa persona de pronto no le sirve, o ese compañero de trabajo, no confíe mucho en ese compañero de trabajo, o tenga cuidado con esa amistad que tiene su hijo. Y nosotros, ay, pero yo qué voy a desconfiar de eso, o sea,
Ay, no, 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 eso si yo lo conozco, sí, pero el Señor nos empieza a mostrar cosas y nosotros no hacemos caso, nos hacemos los sordos. Entonces, si nosotros no queremos caminar en bendición porque no somos obedientes, si nosotros somos obedientes y fieles, ¿qué es lo que pasa? La fe se activa. Y esa es la que nos debe mantener. Entonces, practiquemos cosas que nos permitan a nosotros sostenernos en bendición. Ser fiel, ser fiel es el que transita por ese camino de la verdad. Eso es ser fiel, el mantenernos en el camino del Señor. El que sentimos que si el Señor nos tuvo que pasar al valle, bueno, vamos al valle, Señor. Yo sé que algo tú vas a hacer allí. O sea, lo asumimos como con humildad, con mansedumbre. Tenemos que pensar en los frutos que da el Espíritu Santo. Esa es una manera muy importante de estar. Y la otra está basada, la otra palabra, el otro factor nos dice en qué está poniendo usted la fe, en el intelecto. O sea, yo tengo fe si si busco la razón, la respuesta, si quedo contento con eso, o yo busco la fe realmente en la obra. Entonces, hay momentos en que no necesitamos orar. Hay momentos en los que Dios nos llama a actuar. Entonces, hay que movernos. Dios dice, actúe, si no, no verás los milagros. Debes actuar, debes reaccionar, debes tomar decisiones, pero no las que les puso el corazón, las decisiones que el Señor le puso a usted orientar. Todo lo que yo pongo en el Señor es a lo que yo debo hacerle caso. Entonces, la fe que yo expreso, la fe que yo testifico, debe ser coherente en todas las áreas de mi vida, en la casa, en el trabajo, en mis amigos. Debo ser coherente. Estoy viviendo yo hoy una verdadera fe y si yo la estoy viviendo, quiere decir que estoy combatiendo a quienes, a los 4 enemigos de la fe. Que estoy combatiendo el miedo, que estoy combatiendo la razón, que estoy combatiendo la incredulidad y que estoy combatiendo la vista. Entonces, ¿cómo ser libre de los enemigos de la fe? 1, renuncie y eche fuera los espíritus de incredulidad. Eche fuera el espíritu de miedo y el espíritu de raciocinio. Los enemigos de Dios desde aquel tiempo, dice la historia acá, Satanás fue el enemigo principal de Dios. En Mateo 13, 25, 39 decía, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y quiénes eran los segadores? Pues los ángeles de las tinieblas. Él también tiene un ejército que le ayuda. Entonces, ha ejercido su influencia sobre quién, sobre la humanidad, sobre nosotros, a los que ha doblegado, a los que ha sometido a un mundo, a la pernicia. Entonces, si nosotros miramos, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero puede estar bajo el maligno. Pero si nosotros estamos en el Señor, podemos estar viendo cosas, sintiendo cosas y tomando decisiones de que el Señor no me trajo a este mundo a perderme ni a ser hijo del maligno, de Satanás. Dios me trajo aquí a ser hija de Dios, a cumplir ese propósito de vida para el que Él me trajo a este mundo. Muchos se mueren sin conocer ese propósito de vida. Entonces, debemos reafirmar ese poder y esa autoridad para que hablemos con fe, para que echemos fuera de nuestras vidas a ese Satanás y a esos ángeles que le ayudan a él. No creamos en las mentiras, no permitamos que venga a robarnos la bendición de Dios. Entonces, la segunda, desconecte su fe de la razón. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos?
si Jesús el Cristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Entonces, ahí tenemos nosotros que mirarnos, Señor, es que yo todavía tengo celos. Entonces, la emoción de los celos o el sentimiento de los celos es que, uy, es que no puedo ver a esa persona porque me encrespo. Señor, es que me irrita si esa persona hace tal cosa. O Señor, yo todavía tengo rabia por tal situación. O no soy capaz, Señor, de olvidar ciertas cosas, mucho menos de perdonarlas. El espejo es el poder llegar a esa comunicación directa con Dios, a esa donde yo voy y le peleo y le digo, Señor, ¿por qué siento rabia si yo vivo, decidí ser hija tuya? ¿Por qué me permanece ese sentimiento? Esa es la manera como yo debo mirarme, como yo debo examinarme y ponerle al Señor que eso que me ataca, que eso por lo cual yo vivo justificando mi pensamiento, que podamos pensar que el Señor vivió y que está dentro de nosotros para que yo pueda morir a esas situaciones. Si no soy capaz sola, avive el Espíritu Santo. El Señor nos permitió tener ese consolador. Y el Espíritu Santo lo guiará y el Espíritu Santo le permitirá tomar las decisiones que tenga que tomar. No nos aferremos a perder el tiempo pensando, ¿y esto por qué no me sucedió a mí? Pero porque a mí todo. Vale la pena que traten de encontrar respuestas mejor sobre lo sobrenatural. Es mejor que usted se disfrute poder estar en el Señor, que siempre y cuando usted crea que nació con propósito, que Dios la tiene aquí para vivir en bendición, pero también la tiene aquí para que tenga poder y autoridad. Usted no es una persona que nació para la enfermedad. Olvídense de eso. Es el diablo el que viene a sacarnos del contexto y a ponernos esas mentiras. ¿Por qué? Porque no hemos sanado el corazón. Entonces, cuando el corazón se enferma, cuando hemos permitido que los espíritus de las tinieblas nos gobiernen, ¿cuáles son esos espíritus? La amargura. ¿De qué? De todo lo que he guardado en el corazón, de todo lo que no he sido capaz de dejar del pasado. Entonces, Dios tiene el poder de liberarnos de eso, de sanarnos de eso. Entonces, con autoridad podemos vencer. Si le permitimos al Señor, nosotros podemos avanzar, podemos salir de ese escenario. Y lo último es de pasos de fe. Y me pareció importantísimo cerrar con Josué 1:7-8, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué bonita esa expresión que dice, esfuérzate y sé valiente. Decirle que no al pecado, decirle que no a las cosas fáciles, decirle que no a lo que la carne le gusta. Tenemos que ser valientes, tenemos que superar la debilidad. No es fácil, pero nos tenemos que esforzar. No permitamos que nos podamos torcer en el camino. Debemos nosotros ser valientes, debemos esforzarnos. Yo se los he dicho, las cosas fáciles no duran, las cosas fáciles no vienen de Dios. Tiene que haber algo malo para que dentro de ese paquete de lo que viene de malo hayan cosas buenas y sobrenaturales y maravillosas y de bendición. Entonces, todo camino que usted hoy quiera caminar será prosperado si usted le es fiel al Señor, si usted le es obediente. Por eso en este momento, lo que esté torcido, enderécelo. Está a tiempo de hacerlo. Si no conoce, recuerde algo, que Él, que es nuestro Padre Celestial, y que nosotros somos sus hijos,
tenemos que obedecerle. Y me despido con esta palabra. Salmos 27:3. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Gracias, Padre, por este maravilloso momento. Permíteme, Señor, bendecir a cada una de estas personas que hoy sacó parte de su tiempo, que tú les permitiste aparejar ese tiempo, Señor, para que escucharan cuál es el poder de la fe, cuán grande y maravilloso eres, Señor. Permítele a cada corazón que hoy está aquí dispuesto y abierto a recibir este mensaje, Señor, que sea capaz de transformar, que sea capaz de vencer esos 4 enemigos que se han levantado para robarnos la paz, para quitarnos la tranquilidad. Hoy declaramos, Señor, en tu nombre poderoso, que toda obra, que todo espíritu de las tinieblas que se haya posado sobre sus vidas queda cancelado y sin poder. Hoy clamamos, Señor, levantar tu bandera de victoria y saber que caminamos confiados, que no necesitamos caminar por vista, sino por fe, Señor, que tú nos mantienes alineados y que tú a través del Espíritu Santo nos avivas, Señor, para aprender a sujetarnos en obediencia a tu palabra. Gracias porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú lo harás otra vez, Señor. Gracias a ustedes y a cada uno. Amor. Amén. Amén. Muchas gracias. Cerramos entonces con una oración de salvación para ya hacer el cierre. Hoy estuvo bastante interesante, bastante movido toda la enseñanza que nos trajo Jenny. Pero cerremos con esta oración también. Cerramos nuevamente los ojos. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida, Jesús. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que fortalezca mi fe en ti, que no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente, y declaro que he vencido las trampas terrenales del enemigo, la incredulidad, la razón, el miedo, la vista, y mantenga mi propósito bajo tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que permita que mi fe se convierta en obras, en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi obediencia en tus mandatos, y así poder recibir tus bendiciones, Señor. Amado Padre, hoy declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que los enemigos de la fe están completamente derrotados. Todo será concedido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Hoy quiero darle bienvenida a una persona nueva, a Sandra Durán. Sandrita, muchas gracias.